Con ustedes, Marta Isa. Esto es Mundología. Hola amigos de Monterrey, de México y el mundo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Soy su amiga Marta Isa Treviño y les doy la más cordial bienvenida a su programa Mundología, en donde la experiencia, el conocimiento del mundo, las relaciones humanas, la cultura, la etiqueta y muchas cosas más las vamos a explorar y a detallar aquí en Mundología. Quiero darles las gracias a quienes nos acompañan el día de hoy en el estudio y a quienes nos ven desde casa, mi más cordial agradecimiento, que nos ven por el canal de Voz Center Channel, que se transmite vía Facebook y YouTube. Y por favor, no olviden darle compartir este programa con sus familiares y amigos. Y fíjense que el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, porque tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de los testamentos y juicios y muchas cosas más, todo relacionado a este tipo de cosas interesantes que de repente tenemos dudas y decimos, ¿a quién vamos? Pues a un abogado, ya un abogado experto. Pues el día de hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a el licenciado Eduardo Rodríguez. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Muy bien, Marta, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo pues, a todo tu auditorio. Y aquí estamos a tus órdenes para platicar de los testamentos, de las sucesiones, juicios, que son todo lo que tenga que ver con las herencias. Y de eso que toda la gente tiene dudas y es bien interesante. Y aclararlas todas, por supuesto. Claro que sí. Oye, Eduardo, pues si no tienes ningún otro altercado, ¿podemos empezar? Sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, Eduardo. Bueno, pues les quiero contar brevemente que Eduardo tiene 20 años de experiencia en derecho notarial, trabaja actualmente como abogado en la Notaría 69 y ha solucionado, como ya lo mencionamos, muchos temas de testamentos, de juicios y compra y venta de propiedades y bueno, una cantidad de cosas que se hacen en una notaría verdaderamente significativas. Yo quisiera, Eduardo, comenzar por preguntarte que queremos saber cuál sería el rol de un notario público en la elaboración de un testamento. Ok, mira, el notario, ¿sí? Tiene pues ahora sí que el conocimiento para orientar, ¿sí? A la persona que quiere otorgar su testamento. Principalmente, pues, lo principal es orientar, ¿verdad? ¿Sí? Y una vez que la persona ya está convencida de cómo va a dejar su testamento, pues formalizarlo, ¿verdad? Formalizarlo en la elaboración del mismo, el trámite y registro del mismo, para que la persona esté ahora sí que tranquila con la voluntad que va a tener sobre sus bienes y sus herederos, etcétera, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Qué pasa, Eduardo, cuando una persona fallece y no hizo un testamento? ¿Se meten aprietos? Ok, mira, no necesariamente se meten aprietos, ¿sí? Ya que hay leyes en las cuales, por ahora sí que sucesión legítima, o quiere decir que por derecho, si yo falto, pues heredan mis hijos, o mi cónyuge, o mis hermanos, dependiendo si no tengo hijos, mi cónyuge, o mis papás, etcétera, como sea, ¿sí? No es como tal un problema, mas sin embargo, es mejor que la persona otorgue su testamento con su voluntad y designe cómo va a repartir los bienes. Sobre todo, ¿sí? Si esta persona tiene varios bienes y tuviera definido cómo va a repartir los bienes a sus herederos, pues sí es muy importante que deje un testamento. ¿Por qué? Porque ahí sí va a quitarles problemas, ¿sí? Porque él va a decir, oye, esta propiedad se la dejo a este hijo, esta propiedad a este hijo, inclusive esta propiedad se la dejo a mi hermano, ¿verdad? Y no va a haber ese tema de que cuando él falte, al promover el juicio, sus bienes se van en partes iguales a todos sus herederos. Y ahí sí se hace, pues ahora sí que lo que conocemos un problema, porque pues tendrían que ellos ver cómo va a pasar cada una de las propiedades
si se ponen de acuerdo, ¿verdad? Porque Y sí se puede hacer, obviamente, sí ¿no? se puede hacer. Claro. Sí se puede hacer entre ellos, ¿verdad? Pero si se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pues falta Claro. que se pongan de acuerdo. Entonces, lo mejor es dejar un testamento para designar cada uno de los herederos cómo les toca, ¿no? Ese sí, definitivamente es lo mejor. No pasa nada si no ¿Es un dejo proceso testamento. fácil? O sea, ¿te ha tocado que sea algo rápido? El proceso de la sucesión testamentaria, o sea, Sí. el procedimiento administrativo, sí, ya hoy en día son rápidos, ¿sí? Ujú. Los juicios sucesorios o procedimientos sucesorios testamentarios o intestados ya son rápidos. Algo que no tiene problema con los herederos ni con los bienes, pues probablemente lo estás firmando tu escritura ya adjudicándote en 6 meses. Ah, o sea, ¿sí? es rápido Es realmente. sumamente rápido Claro. cuando antes decías, oye, no, pues el juicio tiene 4 años y no se ha resuelto, ¿verdad? Puede suceder, pero eso sucede solamente cuando hay problemas con los herederos, Claro, que no se ponen de o con acuerdo. los bienes, etcétera. Pero regularmente el 90% de los casos yo creo que son juicios pues, sencillos y Sencillos. rápidos, ¿sí? Que se pueden hacer, de hecho, en la notaría, ¿sí? O sea, porque Que es lo correcto, que se haga ahí, ¿verdad? Ante en un la notario, notaría, con un abogado. en la notaría, salvo que haya algún problema, entonces sí tienen que hacerlo por la vía judicial, se llama. Claro. O sea, a través de su abogado de confianza. Ya no tiene nada que ver la notaría no ve juicios, Ok, ¿sí? de acuerdo. Oye, platicábamos el otro día sobre la función del albacea, que el albacea es como un cargo honorario, es el que se encarga ahí de anunciar el juicio, el que dice vamos a administrar los bienes de esta manera. ¿Estamos en lo correcto? Sí, el albacea, su función, pues obviamente es llevar a cabo la voluntad del testador. ¿Quién es el testador? Bueno, quien otorgó el testamento. El albacea tiene la representación de denunciar el juicio o promover el juicio, el procedimiento administrativo, para que se lleve a cabo la voluntad de la persona que falleció, ¿sí? Y obviamente pues se lleven pues, la adjudicación de los bienes a favor de los herederos. ¿sí? Esa es la función del albacea. Es un administrador, ¿sí? También tiene funciones de inventario de bienes, tiene funciones de cobrar. Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿El albacea en algún momento cobra por tener ese cargo? Bueno, es que una cosa es cobrar por el cargo que Ajá. regularmente no pasa, es Ok. un cargo honorario, ¿sí? Pero puede cobrar sobre los frutos, por ejemplo, no sobre los frutos de la herencia, sino digamos, hay bienes inmuebles rentados y él tiene la obligación de obtener esas rentas para repartirlos entre el heredero o los herederos, ¿no? Ok. ¿Sí? No de cobrar para él. Ok. Sí, solamente es para la administración de la herencia. Por eso necesitamos designar al albacea, pues como alguien de confianza, ¿sí? Y alguien de confianza puede ser un amigo, un tío, un primo, un hermano. Lo que se sugiere siempre es que sea uno de los herederos, Ah, que obviamente sea una persona pues de principios confiable, confiable, honesta. ¿sí? Honesta exactamente, para que pues no haya contratiempos en el trámite sucesorio, en el procedimiento Claro. sucesorio. Así es. De acuerdo, muy bien. Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre un testamento universal y un testamento por legados? Ok. El testamento universal es el que, para en sencillas palabras, la persona dice, oye, yo tengo un bien o 10 bienes, no importa cuántos sean, y se lo voy a dejar a todos mis hijos. Es un testamento universal. No menciono los bienes, ¿sí? Solamente digo, todos mis bienes a todos mis hijos, o todos mis bienes a mi esposa. En partes iguales. En partes iguales. Ese es el universal. Y el testamento por legados es cuando yo digo, mi propiedad ubicada en tal, se la dejo a mi hijo tal. Mi propiedad ubicada en tal, se la dejo a mi hijo tal. Y ya, esos son legados.
Más sin embargo, dentro de ese mismo testamento pueden ser los legados y puedo disponer, porque a lo mejor tengo más bienes, que no tengo a quién dejárselos y quiero que se queden en general hacia todos en partes iguales. Entonces ya digo, bueno, Claro. y sobre los demás bienes, nombro como herederos universales a todos mis hijos, esposa, etcétera, si existen. O sea, Ok. es la diferencia, ¿verdad? Dejar legados. Legados, un legado quiere decir una propiedad, acciones, etcétera, ¿no? Algo que especifico y describo dentro del testamento. ¿Y hay diferencia de precios al elaborar un testamento de legado y universal? Digo, General- no me tienes que decir precios, pero sí, Sí. presumo que deba de ser. Generalmente, o sea, sí puede haber una diferencia de costos, ¿sí? Porque pues hay quien, o sea, va a manifestar dos propiedades y pues puede ser un costo muy mínimo la diferencia. Pero pues obviamente si una persona trae 30 propiedades y es porque a veces los testamentos son muy elaborados, ¿sí? Y se llevan varios días Claro. en la designación y arreglo y proyecto, etcétera, pues bueno, ahí sí obviamente va a ser un testamento pues un poco más, con más costo, ¿verdad? No Claro. muy costoso los testamentos, no son exageradamente caros, pero sí puede haber un costo superior a un universal o donde se manifiesten una o dos propiedades. Claro. Sí. Oye, Eduardo, ¿qué bienes y derechos se pueden heredar? El día que estaba contigo platicando sobre esto, me decías que todo lo palpable, acciones, seguros, cuentas de efectivo, alhajas, y que las cosas de cariño no son heredables. Para Sí. que les expliques a quienes nos ven ¿Qué? cuál es la diferencia, ¿verdad?, de esto. ¿Qué son los bienes que se pueden heredar? Pues las cosas reales, los derechos reales, ¿no? De hecho, así lo dice el testamento, los derechos reales. Seguros, cuentas, efectivo, alhajas, menaje. Menaje, o sea, quiere decir lo que hay dentro de una propiedad. Puedo heredar uso de una propiedad a una persona y puedo heredar la propiedad en sí, la nuda propiedad a otra persona. ¿Qué quiere decir? Mientras viva esta persona, yo le heredo el uso de la propiedad, el usufructo se llama. Usufructo. Y cuando llegue a faltar, mi hijo es el dueño universal de la propiedad. ¿Sí? No puedo poner esas condiciones como comentábamos el otro día, Claro. que si la propiedad va a ser de mis hijos, siempre y cuando se reúnan todos los domingos a comer ahí. A la barbacoa. A la barbacoa. No, eso no lo puedo poner en tu No, testamento. claro. Son cosas reales, ¿no? Acciones, propiedades, bienes muebles, vehículos, etcétera, ¿no? Todo eso que tiene algo, un espacio, ¿no? Incluso. Sí. Ok. Oye, Eduardo, ¿y qué pasa cuando un heredero fallece antes que el testador? Bueno, hay varios supuestos, ¿sí? En el testamento se pueden mencionar los herederos sustitutos, ¿sí? Que eso es lo que normalmente recomendamos. Se menciona así, tal cual. Mi heredero es tal, y en caso de faltar, nombro como heredero sustituto a tal, ¿sí? Normalmente nos toca que a veces no se designó el heredero sustituto. Hay otra característica en la cual se le pone al mismo testamento, en caso de faltar el heredero universal, no heredará la parte que le correspondía los demás herederos. Y eso iría en partes iguales. Sí, mi Debe parte se va a los demás herederos, o también se le pone heredarán los herederos del mismo fallecido, ¿sí? Y si no se dispone así, bueno, entonces ahí sí entra, pues como viene la ley, ¿verdad? La ley dice que por ejemplo, si fuera un hijo del testador, pues podrían heredar, pero ya esto viene por intestado, los hijos del hijo, ¿sí? Y si no fuera familiar, pues ahí sí sería
entraría a los familiares del testador, porque obviamente yo puedo designar un heredero que no es mi familiar, pero ahí sí falta esta persona y no se dispuso nada en el testamento, entonces la parte de él va a la sucesión o a los herederos del mismo testador. Y no entra ahí un conflicto con esta persona que al parecer no es nada de la familia. Pues es que estamos hablando de los herederos sustitutos. Él ya falleció. Entonces pueden los que van a entrar, los herederos de ese heredero, Sí. Dirían, oye, pero por eso es muy importante mencionarlo dentro del testamento. Claro. ¿Verdad? O sea, si mi heredero sustituto, por eso, o sea, es un supuesto, ¿sí? Pero lo normal y lo correcto actual hoy en día es que nombremos el heredero y los herederos sustitutos. ¿Sí? Entonces, aquí en el caso, si no fuera un familiar, el heredero universal, pues yo te recomiendo que ahí se le ponga la leyenda que en caso de que falte, heredarán o sea, por estirpe, los herederos del heredero universal, ¿verdad? O sea, Ok. ¿sí? Para que ahí sí no regrese esa parte a quien no debía, sino Oye, a pero los pues herederos. qué problemón meten al heredero sustituto. O sea, yo no quisiera estar en esos zapatos, la verdad. Sí, por eso es bien importante, te digo, o sea, me preguntabas en un inicio, ¿cuál es la función del notario o el abogado de la notaría? Digo, porque es bien importante saber que esto se firma ante el notario. Claro. Sí, y nosotros solamente somos asesores, ¿no? Claro. Entonces, pues, la función más importante del notario es, yo creo que la orientación. La ¿verdad? orientación. Para darle esa tranquilidad a la persona que está otorgando el testamento. Claro. Sí, esa es la principal función, ya la formalización ya es consecuencia de, ¿no? De acuerdo. Sí. Oye, Eduardo, ¿puede el testador poner condiciones en su testamento? ¿Heredas o no heredas? Híjole, las condiciones es como te lo comenté hace ratito, sería complicar un testamento el poner condiciones. Yo siempre le comento a los clientes, oye, date cuenta que lo que estás haciendo es repartiendo tus bienes y cuando ya no estés, tú ya estás tranquilo, ¿no? No te empieces a preocupar por algo que ya no vas a estar, ¿no? Claro. Y muchas veces las condiciones son muy, muy, irrelevantes. O sea, es que si se divorcia, pues no le puedo poner eso, ¿verdad? Entonces tengo que ser muy claro que le digo a los clientes, entiende que si tú ya faltaste y tu hijo y tu esposo y su esposa heredaron, tú ya no, o sea, y a ti te cae mal la esposa o el yerno, Claro. pues ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Vamos a ser felices y quédate tranquilo que tú hiciste, ¿verdad?, lo que tenías que hacer, Claro. de heredarle la parte correspondiente a tu hijo o a tu hija, ¿no? O etcétera, ¿no? Pudiera haber alguna condición que cupiera dentro de este tema, muy rara, ¿verdad? Claro. Normalmente es algo, ¿se deja o no se deja? ¿Verdad? Eso es lo que les digo. Clarísimo. Y tranquilos. Claro. Oye, Eduardo, ¿y qué es lo que debe de contener un testamento, además de los datos generales, que la persona esté dentro de las facultades para poder elaborarlo, que haya algún, no sé, una carta médica, que estén los hijos presentes, o sea, los cónyuges? Ok, mira, hay varias o variables para la formalización del testamento, ¿sí? Como tú ya lo mencionaste, los datos generales, en los cuales pues lleva su edad, y en la edad va a depender si le vamos a solicitar una carta médica, ¿sí? Porque el notario debe valorar, tenga la edad que tenga, si sus facultades están como para otorgar el testamento, ¿sí? Claro. Mas, sin embargo, además de valorarlo, después de cierta edad, 60, 65 años, ya el notario debe solicitar una carta ¿De salud? No es de buena salud, sino que está dentro de sus facultades para otorgar un testamento, ¿sí?
se llama facultades cognitivas, ¿no? Oh, ¿Para qué? Para que en determinado momento, si llegase a haber un contratiempo con ese testamento, en cuestión de una vez que falte la persona, no sea motivo de nulidad, no sea motivo de materia de juicio en el cual se alegue que la persona no estaba dentro de sus facultades por su edad. claro. ¿Sí? Digamos que 60, 65 años dijéramos, oye, pues, pues ¿quién? Si todos estamos bien a los 60, 65 años. Esperemos que sí, Claro. esperemos que sí. Más sin embargo, se vuelve más seguro, pues para el mismo testador, no para el notario, para el mismo testador se vuelve más seguro Ujú. que presente una carta médica de que está dentro de sus facultades cognitivas, ¿no? De acuerdo. Nos están marcando un corte, Eduardo. Estamos en Mundología con el licenciado Eduardo Rodríguez. No se vayan, regresamos. ¿Necesitas un estudio para grabar tus canciones, tu música y tu podcast? Nosotros te brindamos esa oportunidad en Seven Sound, donde contamos con el estudio y el equipo que necesitas. Además, contarás con la pre- y postproducción aquí mismo, junto con la libre personalización y la ayuda necesaria para poder decorar el espacio de tu podcast. Con nuestro excelente equipo de grabación, no tendrás problema alguno en llevar a cabo tu proyecto, que tendrá una excelente calidad y a un excelente precio. Estamos ubicados en Padre Mier número 1050 en el centro de Monterrey. ¿Qué esperas para comunicarte? Desde un set de televisión o en tus redes sociales, pues hazlo realidad ya. Soy Félix Rivera y te llevaré paso a paso para que juntos podamos lograr tu transformación y puedas proyectar todo tu potencial y talento. En nuestro gran taller de Voz Center aprenderás a comunicarte de forma profesional y auténtica sin importar tu experiencia previa. Última llamada. Quedan muy pocos lugares para inscribirte al taller de conducción para televisión y redes sociales que cambiará tu presencia frente a las cámaras. Inscríbete ya por WhatsApp o en las redes sociales de Voz Center. Si amas la música, este es tu momento para brillar. En Voz Center contamos con clases individuales de canto, de lunes a viernes, diseñadas especialmente para ti. Talleres grupales los sábados, donde cantar y aprender se vuelve una experiencia única. Clases de guitarra y piano, para que amplíes tu talento musical. Es para todas las edades, desde principiantes hasta avanzados. Visítanos en Padre Mier 1050, en el centro de Monterrey. Contáctanos al 811-782-6537. No esperes más. Inscríbete hoy y libera tu talento musical, porque en Voz Center le damos brillo a tu voz. En Mundología estamos con el licenciado Eduardo Rodríguez y estábamos pendiente con la pregunta que el contenido que debería de tener un testamento. No sé si vamos a continuar. Sí, mira, plantearnos podemos con eso. continuar. El contenido del testamento va. Mencionábamos lo de las cartas médicas, en cuándo se recomiendan, ¿sí? Ajá. Además de eso, pues, que estén dentro de sus facultades. Y el contenido del testamento es muy sencillo, ¿sí? Primero, pues menciono la historia breve del otorgante, ¿sí? Hijo, nombre de sus padres, si está casado, pues nombre del cónyuge, si tiene hijos, nombre de los hijos, y a partir de ahí comienza, ahora sí, que pues es su deseo otorgar el testamento, y nombrar, ahí ya empieza la primera parte, que es nombrar a los herederos, en el caso de un testamento universal, los herederos universales, ¿sí? Posteriormente el albacea, herederos sustitutos, y albacea sustituto también hay en caso de faltar. Ahí también entran en... Sí, albacea sustituto. Más divertido. Normalmente, como te comento, se le recomienda que se mencione alguno de los herederos. Claro. También te voy a decir por qué. Porque me toca que a veces designan una albacea que no está dentro de la herencia. Y pues la persona pues no tiene, a veces, no que no tenga un interés, sino que tiene que hacer vueltas que no le corresponden, ¿verdad?
No le corresponde. Claro. A menos de que digas, bueno, sí, es que sí lo haría y sin ningún problema. Se trata de mencionar a alguien de la herencia y si no, sí se puede mencionar a alguien externo. Claro. ¿Sí? Y eso es en el testamento universal. Y en el testamento con legados, pues además hay que mencionar a los herederos por nombre y qué le corresponde a cada uno dentro del mismo testamento. Básicamente es el contenido del testamento. De acuerdo. Es una voluntad nada más. ¿Qué más? Bueno, también tenemos la duda de si los extranjeros pueden heredar en México y viceversa, ¿verdad? Que nosotros podamos recibir algo si estamos en el extranjero, ¿verdad? Claro que sí. Se pueden, los extranjeros también pueden heredar, los familiares en el extranjero, o cualquier persona que vive en el extranjero puede heredar, incluso también el extranjero, no el extranjero, se puede otorgar un testamento en el extranjero también, ¿sí? No sé si sepas, bueno, pues ¿Pero es la elaboración de un testamento especial? es el mismo testamento, es el mismo nada testamento. más que se hace ante el cónsul Cónsul de México. en el país donde te encuentres, ¿sí? Ah. El mexicano que se encuentra en el país donde se encuentre. Ok. Sí, también se puede, no hay ningún problema. Y digo, ahí hay ciertos factores ya para el extranjero que tenga que venir. Generalmente el extranjero viene siendo extranjero y mexicano, y es doble nacionalidad. Claro, Entonces, claro. Más que todo sucede del mexicano viviendo en el extranjero, pero sí pueden heredar. Claro De que sí. acuerdo. Oye, Eduardo, y en el tema de la existencia de que se puede o no revocar un testamento ya elaborado. Bueno, la revocación del testamento como tal viene del otorgante. Ok. Si vamos a revocar es porque yo fui el que lo otorgué. Cada vez que yo cambie mi voluntad, revoco el testamento que hice anteriormente, ¿sí? Entonces, O sea, es infinito, puedes hacerlo las veces que quieras. las veces que quieras. Y cada vez que lo hago, revoco el testamento anterior. Ok. ¿Sí? Y pues hay muchas modificaciones, muchas veces, pues porque sale un bien, entra otro bien, etcétera, se modifica el testamento y no hay ningún problema y se puede hacer, si lo hice con un notario, voy con otro notario, etcétera. Ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna causa que pueda anular un testamento? Sí, claro que sí. El testamento, una vez pues llega a faltar el otorgante, se llega a promover el procedimiento sucesorio o el juicio, y alguno heredero o no, o sea, puede no ser heredero, si alguien tiene alguna causa por la cual el testador o el otorgante no debió o no estaba dentro de sus facultades, o sea, es lo que te decía de las cartas. Sí. Si dicen, oye, ¿sabes qué? Es que en ese tiempo él ya padecía sus facultades mentales y lo comprueba, entonces ahí sí el testamento puede ser Queda nulo. anulado. Vale. ¿Y qué pasa? Pues la herencia se va como dice la ley, ¿sí? Por estirpe, mis hijos, mi esposa, mis nietos, hermanos, papás, etcétera, ¿no? Que Claro. eso es lo bueno, o sea, pues te digo, o sea, no hay realmente un problema. El problema es que dejas todo regado. No es que existe un problema, ya dejaste Claro. muchos bienes. Claro. Mientras dejes un bien y ya no haya problema, Sí. digo, ya lo demás es lo de menos. Exactamente. Oye, Eduardo, fíjate que tenemos una pregunta de nuestro público, de una persona que aquí nos acompaña, y dice, ya escriturada la casa y habiendo dos dueños, que son hermanos, si una persona no se quiere salir, ¿se le puede cobrar una renta? O esa es una. Y bueno, si la persona no quiere vender la casa o le quiere poner un precio más alto y no se quiere salir, ¿cómo lo sacas a esta persona? Bueno, mira, el tema es, y bien importante, que cuando, o sea, un heredero, ya sea de un 10%, de un 50%, o etcétera,
tiene derechos sobre la propiedad. Es decir, los dos son herederos, Ok. o los tres son herederos, o los cuatro son herederos, y los cuatro se pueden meter a la casa, ¿no? Y sí, efectivamente, el problema común es que uno se quiere quedar adentro y los otros quieren vender. Y ese uno no se quiere salir. Entonces, no le puedo cobrar renta porque es dueño. Más sin embargo, tengo que promover un juicio. Esto ya no es en notaría. Esto ya es un procedimiento judicial con un abogado experto en la materia. Claro. En el cual se haga una disolución de la copropiedad y se continúe, a final de cuentas, pues la propiedad puede llegar hasta un remate, ¿no? Hasta un remate judicial. Pero pues ahí ya será, no perdría valor la casa, ¿no? No. Las propiedades no pierden valor. Digo, ahí incluso pues pueden comprar los mismos herederos, pero no estoy muy enfocado yo en ese ramo, más sin embargo, pues sí, en un remate puede entrar cualquier postor y no quiere decir que pierda valor, se le da su parte proporcional o se le consigna en el juzgado su parte proporcional y se le solicita al juez pues que se otorgue la posesión del inmueble o la entrega del inmueble, ¿no? Claro. Pero sí es un conflicto muy común, pero sí hay un arreglo, no es que todo esté acabado, hay que hacerlo, hay que promoverlo. ¿Tiene costo, presumo? Tiene un costo, obviamente. ¿Elevado? Hay que ir con su abogado. Mira, los abogados litigantes tienen precios desde tarifas, una tarifa, vamos a decir, no voy a poner un número sin decir que eso te cobra. Claro. Pero digamos que un abogado litigante te puede decir, te voy a cobrar 40,000 pesos por el juicio. Y otro abogado te puede decir, te voy a cobrar el 10% del valor del inmueble. Ujú. Y es totalmente válido. Obviamente, pues cuando quieres recuperar un bien, yo creo que, obviamente estás negociando el valor, pero lo que más te interesa es poder recuperar pues ya en ese momento tu patrimonio, ¿no? Claro. O sea, que pasó a formar parte de ti, que te lo dejaron, pues tus padres generalmente, y pues sí es molesto y de contratiempo, que a veces alguien no quiere ser justo con los demás. Claro. Esa es la palabra. Sí. Claro. Oye, Eduardo, tenemos otra pregunta. Cuando ya tienes un testamento elaborado y vendes alguna propiedad que ya hayas detallado ¿tenemos necesariamente que volver a hacer otro testamento o ese mismo puede fungir? Porque ya ves que cambias un testamento y tiene un costo. Y vas gastando y gastando y gastando y gastando, Ok. y pues no se trata de estar gastando, ¿no? No, mira, qué bueno. Sí, mira, esa pregunta es muy común. No necesariamente se tiene que cambiar el testamento. El testamento sigue valiendo sobre todo lo demás. En ocasiones sí se vende una propiedad y a lo mejor lo que hiciste fue vender la propiedad y como esa propiedad se la ibas a dejar a un hijo, pues ya le pusiste la propiedad a su nombre en vida, ¿no? Claro. Entonces ya no tienes, o sea, aunque esa propiedad está escrita dentro del mismo testamento, ya no tienes que cambiarlo porque a tu hijo ya le diste, ¿verdad? A menos de que compres otra propiedad y digas, bueno, es que vendí esta propiedad, pero compré esta propiedad, pero también cuando yo falte, quiero que pase. Pase. Pues ahí sí, obviamente tienes que cambiar el testamento. Claro. Si no afecta a los demás bienes, no hay necesidad de cambiar el testamento, puede prevalecer. De acuerdo. Sí. Tenemos otra pregunta aquí del público que nos está viendo. ¿Ventajas de un fideicomiso o un testamento versus un testamento? ¿Qué es mejor? Son diferentes cosas, obviamente. Sí, mira, es un tema especializado, no hay igual, no es mi expertise, más sin Ajá. embargo sí tengo conocimiento. Claro. Obviamente el fideicomiso te sirve, sí, generalmente se hace, por ejemplo, en acciones de empresas, etcétera. Quiero mencionarles que pues el fideicomiso tiene un costo, Claro. ¿sí? Una administración que probablemente te vayan a cobrar mensual,
¿sí? O etcétera. Tiene el fideicomiso como si es una administración de bienes o de un bien. Entonces, pues sí lo puedes elaborar. Es más detallado. Por ejemplo, si tú dices, oye, no, es que yo no quiero dejar mi herencia y que se la gasten y, oye, en un año ya no tenga nada. Claro. Pues sí lo puedes otorgar en fideicomiso. Más sin embargo, tiene sus costos permanentes, que en algunos casos son mucho más económicos a que se gasten todo el dinero, ¿no? Claro, no, definitivamente, si no, Pero imagínate. sí se puede otorgar. Eso ya no es una herencia, eso ya es, entra en los bienes en fideicomiso y se les van otorgando los frutos como quede designado ante el fideicomiso. Los Claro. frutos o los bienes o los rendimientos, etcétera, como quede designado ante el fideicomiso, Ajá. sin que el heredero tenga, pues digamos, pueda vender, pueda hacer cambios, a menos que estén especificados dentro del fideicomiso. De acuerdo. ¿Sí? Bueno, aquí me están preguntando, también, creo que ya más o menos lo mencionamos anteriormente, ¿es preferible dejar un solo heredero que varios? Pues bueno, esto depende, Mira, ¿verdad? te voy a explicar Sí. que es bien importante. ¿Qué pasa cuando digo, yo a todos mis hijos les voy a dejar en partes iguales? Tengo 4 hijos y vamos a ponerlo sencillo, tengo 4 propiedades. Pues resulta que uno, entramos al tema que habíamos mencionado anteriormente, que uno no quiere vender. Entonces, es un problema, ¿sí?, que se puede evitar en algunas ocasiones, porque a veces ya sabemos que esta propiedad se la puedo dejar a mi hijo tal, esta propiedad a estos 2 hijos, midiendo la cuantía, Claro. y esta propiedad a este hijo. A final de cuentas es algo que les estamos regalando, ¿no? Claro, ¿Sí? el producto de tu Entonces, trabajo. que evitaríamos el tema de que, oye, pues yo sí quiero vender, tú no quieres vender, etcétera, porque todos van a ser propietarios. Si dejo en partes iguales todos van a ser propietarios. Entonces, pues para quitarnos ese tema, mejor designo, si tengo las posibilidades, reparto como debe de ser para que no haya problemas entre ellos, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo. Oye, Eduardo, vamos a cambiar un poquito de tema, si no tienes inconveniente. También nos preguntaban, ¿por qué es obligatorio un notario al comprar una propiedad? Que, obviamente, por seguridad, por la garantía de que estás haciendo una operación correcta y estás en buenas manos y estás ante la ley, ¿verdad? Ok. ¿Por qué lo recomendable es acudir con el notario para adquirir una propiedad? Pues está muy sencillo porque el notario, pues número 1, te orienta sobre lo que estás adquiriendo, el proceso como lo debes de formalizar, ¿sí? Y además que una vez que tú pagas lo que te cuesta el inmueble, pues el inmueble lleva un proceso de inscripción, tanto, pues lleva su pago de impuestos y lleva inscripción en el registro público de la propiedad, así como en el catastro, que actualmente los dos se llaman Instituto Registral y Catastral. Ajá. Que eso, vamos, es público, queda ante todas las dependencias, la propiedad queda a tu nombre. ¿Sí? No quiere decir que yo no puedo formalizar una operación o llevar a cabo una operación privada. Sí la puedo llevar a cabo, nada más que pues no lleva ninguno de esos, de esa seguridad ante registro público, ante catastro, ante municipio. Entonces, la persona que le compro, pues puede revender, que es un fraude. Pues, por ejemplo, si yo quiero, si un día yo digo, oye, pasaron 10 años y ya quiero ir con el notario, porque se me ocurrió darle un anticipo y estarle pagando durante 10 años. Y ya acabé de pagar y cuando voy con el notario, pues ya ni siquiera vive la persona que me va a firmar, etcétera. Tendría que irme a un proceso judicial, ahora sí, para hacer válido el contrato que yo hice. Entonces, por eso desde un inicio es mejor acudir con tu notario
y llevar la orientación para adquirir tu propiedad, porque hay muchas formas de adquirir propiedades y Claro. diversas características de cada propiedad, a plazos, Ujú. etcétera, etcétera. Ok. Sí. Oye, Eduardo, por ejemplo, cuando estás haciendo una operación de compraventa de una propiedad, vienen cierto tipo de gastos. Ese tipo de gastos que es un ISR, impuesto sobre la renta, puesto de, pagas algo al Estado y a la Federación, ¿verdad? Sí. Y creo que también pagas un porcentaje, paga el comprador, ¿verdad? Por la adquisición al Ok. municipio. Sí. Mira, vamos a irnos primero a los impuestos. Sí. Sí. Generalmente hay 3 impuestos dentro de una operación de compraventa. No quiere decir que se causen los 3, Ujú. pero mencionamos los 3. El primero es el impuesto por adquisición de inmuebles. Como el nombre lo dice, es adquisición de inmuebles, lo paga el comprador. Ajá. El segundo es el impuesto de la renta. Sí, ese lo paga el vendedor. Se paga al Estado y a la Federación. El Estado, estamos en Nuevo León, la Federación, pues ahora sí que a impuestos federales, ¿no? Ese lo causa el vendedor. ¿Y por qué el vendedor? Pues el impuesto de la renta es la utilidad que tengo de cuánto compré y en cuánto estoy vendiendo. ¿Qué quiere decir? Compré en 1,000,000 y estoy vendiendo en 1,500,000, es utilidad del vendedor. ¿Sí? Ok. Y el tercer impuesto es el IVA. El IVA se genera solamente si el inmueble tiene construcción comercial identificada. ¿Sí? Locales, bodegas y así, ¿verdad? Esos son los 3 impuestos que se manejan. Los demás gastos, que son los honorarios, los derechos de registro y demás, los paga el comprador. comprador. El comprador, exactamente. De acuerdo. Así es. Cuando estás en ese proceso, Eduardo, que dices, oye, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a elegir la notaría, aquí puede haber un acuerdo de voluntades, ¿sabes qué? No, yo comprador tengo todo mi expediente con la notaría número 69 donde está Eduardo. Okay. Quiero ir con él porque me siento bien seguro, bien segura. ¿Quién lo elige? ¿Cómo está esto? Bueno, obviamente el que quiere mayor seguridad en la propiedad que está comprando, que está pagando por ella, pues es el comprador. Claro. Y él es el que generalmente elige la notaría, ¿sí? Para ser asesorado. Y pues él paga los honorarios del notario, ¿no? Hay ocasiones en las que no lo designa el comprador. Se puede decir que por acuerdo de voluntades. Y en ocasiones, pues por los mismos, por ejemplo, los desarrollos inmobiliarios que tienen, no es como que lleven su escritura a la notaría para formalizar la operación, sino tienen una serie de documentos, a veces carpetas de cientos de hojas, en las cuales llevaron a cabo muchos procedimientos, y entonces para ellos se les facilita más decirle a un solo notario o a 3 notarías, oye, te voy a mandar los clientes para llevar a cabo la formalización de la venta de los departamentos o del fraccionamiento. Ahí en esos casos, generalmente, pues el que te dicen, pues es el vendedor, ¿no? Claro. Pero también, pues generalmente ahí no es como que estés dudando de lo que estés comprando, ya que son desarrollos, sin decir nombres, pues muy grandes, etcétera, que pues le estás comprando la propiedad y dicen, ve con este notario y sabes que vas a obtener tu propiedad, ¿no? Pero cuando son casos particulares, ahí sí, pues la recomendación, comprador, siempre elige tu notaría, ¿verdad? Y obviamente pide tu cotización, ¿verdad? Claro. Obviamente, ¿verdad? Sí, porque hay diferentes precios. Porque el notario definitivamente es el que te va a dar la seguridad para que tú adquieras un bien y no tengas un problema más adelante. Porque hay muchos. Claro, muchos problemas. claro. Vámonos a lo seguro con Eduardo. Elijan a su notario de confianza. Sí, ¿verdad? Oye, Eduardo, ¿y algún porcentaje que cobre un notario por
una compraventa, una operación, digo, no me tienes que decir, no, precios, pero Ok, mira, el está básico, estandarizado, sí, ¿no? dentro de las compraventas, normalmente un notario cobra el 1%, ¿sí? Hasta el 1.5%. Habrá ocasiones en las que ese porcentaje no tiene nada que ver con el valor de operación, como por ejemplo lo es cuando la operación es, pues, por ejemplo, de muchos millones de pesos. No porque la propiedad cueste 500 millones de pesos vas a cobrar el 1%, no, pues obviamente ahí es un valor No aplica. mucho más bajo, es una tarifa. Igualmente, cuando una propiedad cuesta 80,000 pesos, pues no puedes cobrar el 1% porque es muy poquito, no te da margen a los gastos que hay dentro de cada notaría, ¿verdad? Entonces, Claro. se cobra un poquito más del 1% o una tarifa base que cada notaría, pues más o menos todas estamos en el rango, más o menos todas estamos en el rango. De acuerdo. Sí. Te están mandando saludos. Natalie González dice saludos al licenciado, muy recomendado. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, Natalie. Gracias por estarnos viendo. Un saludo, Natalie, y a mi hermano, que es su esposa. Muchas gracias. Saludos. Oye, Eduardo, además de las funciones, o sea, más bien, ¿qué otro tipo de operaciones realizaría un notario, además de verificar el título, elaboración de la escritura, cálculo de impuestos, Ok, revisar mira. que las operaciones no sean fraudulentas? Sí, mira, pues hay dentro de lo que la función de la notaría, ¿sí? Es, pues además de revisar que la escritura, los documentos y todo, o sea, esté en orden, pues se extiende un poquito más en cuestión de, pues, tratar de evitar que el cliente caiga en un fraude, eh, porque a veces nos traen escrituras que son originales. Claro. Y, ¿Cómo le hacen con eso? ¿De dónde lo sacan? Pues ahí se dan sus mañas, sustitución de identidad, y cosas que hacen que uno no entiende, ¿verdad? Porque cómo llegan a... Pero sí te ponen en aprietos a los abogados de la notaría, servidor. ¿Y cómo a los detectan notarios. ustedes eso cuando es fraude? O sea, que no es un título original. Pues te quisiera decir que es por inteligencia, pero, o sea, realmente es la percepción que tienes del cliente, del que te está presentando los documentos, la experiencia, los años que tienes ya, como dices tú, a veces estás entrevistando a alguien, bueno, pues nosotros estamos entrevistando a la persona que nos está trayendo los documentos y oye, pues a veces no te cuadra las cosas que te dice. Y empiezas a buscar un poquito más a fondo, te puedes ir te traen una escritura y nos podemos ir a la escritura anterior y a veces a la escritura anterior. Y empieza a haber y diferencias. empiezas a ver que no hay coherencias en algunas cosas, etcétera, ¿no? O sea, Claro. son ciertas cosas ahí que vas agarrando con el paso de los años, que te dan para analizar ahí una operación y tratar de no caer. Y te digo tratar porque es bien difícil. Nos ha tocado que nos dicen, oye, pues ¿cómo le haces si te están presentando una identificación verdadera y una escritura verdadera? Y hasta el mismo, me tocó también conocer de una operación en la que el mismo defraudador reclamó al notario que le devolviera los papeles, porque eran papeles de él. Y le dijo el notario, oye, pues no te los voy a regresar, porque esta persona, hiciste la escritura con documentos falsos, y la persona ya falleció, pero me los tienes que regresar porque son míos y no tengo una acusación. ¿Y él puede traer a alguien de Poder Judicial para decir, Pues ¿sabes no, qué? obviamente Obligarte, ¿no? Obviamente no, porque pues tendría que acreditar, ahora sí, ante un juez, y el juez le va a decir lo mismo, y pues esto es una operación fraudulenta. Un fraude, claro. Y no, pues no lo va a hacer. Pero pues es gente, pues ahora sí que, pues mala, y pues así que exigen, ¿verdad? Y pues no se dio esa ocasión, y afortunadamente el notario no lo entregó, porque no entregó y no se llevó a cabo la operación y todo salió bien para el cliente comprador. Claro. En este caso no compró, ¿verdad? Pero sí,
pues en general, asesorar en todos los aspectos al cliente. Claro. Sí, o sea, la operación de compra-venta. Lleva muchas preguntas, muchas respuestas, y el notario o el abogado que lo esté atendiendo en ese momento, pues tiene que asesorarlo lo más que se pueda para que todo salga bien. De acuerdo. Te mando saludos también Marisa Mendoza. Ah, un saludo, Marisa. Otras amigas que están diciendo que muy interesante el tema, Tere Moreno, Lorena que nos acompaña Gracias. aquí, Lorena Bustos, Gracias, Rosy gracias. Anguiano también está viendo el programa. Saludos, Rosy, Gracias, qué gusto gracias, que estés saludos. también conectada. Diana Cárdenas, felicidades por el programa, Isa, y por el invitado con tan valiosa información. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Pues es la idea ilustrarnos, ¿verdad? Un Trato de poquito. hacerlo lo más digerible posible, porque pues son muchas dudas y que todos tenemos diario, pues lo que yo pueda ayudar ahora sí que en ponérselo lo más fácil posible para que me entiendan, Claro. con todo gusto. Por eso siempre digo, pregunten, conéctense, porque de verdad que hay que aprovechar los invitados que tenemos. Realmente, todas las dudas que lleguen a surgir, dependiendo del tema que estemos abordando, háganoslo saber y créanme que la persona que esté aquí con nosotros les va a aclarar absolutamente todo. Oye, Eduardo, pues casi estamos llegando a la final del programa y pues queremos que por favor nos compartas tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, en la notaría, teléfono. Claro que sí. Como les mencionaba en un principio, Marta Isa, yo soy abogado colaborador en la Notaría 69. Los teléfonos pues vienen ahí en internet. Y mi correo electrónico es eduardo.rodriguez@ymail.com. No le vayan a poner G, es Y. Y con todo gusto los estamos atendiendo ahí en la oficina de la Notaría 69. Y no sé, digo, pues. Una pregunta, Sí. ¿una asesoría contigo tiene algún costo, un porcentaje? Por ejemplo, si alguien dice, oye, yo te vi, te quiero ir a ver, Eduardo, tengo ciertas dudas, ¿cómo te manejas? Nada más para que le quede claro al que sí. público. No, mira, las asesorías normalmente no se cobran. Nosotros pues cotidianamente o diariamente y varias veces en el día damos asesorías y de eso sale el trabajo de la notaría. Entonces, no, con toda confianza, si ustedes tienen una duda y los podemos orientar, no tiene un costo, no se preocupen. Y ya en caso de que se llegue a realizar algún procedimiento, trámite, ya ahí les pasamos el costo. No tengan miedo de acercarse a la notaría. Todos de acuerdo. Pierden el miedo al abogado, Sí. por favor. Sí, claro que sí. Oye, Eduardo, pues te queremos agradecer y pedirte que por favor nos firmes aquí en nuestro mural, como todos los invitados que hemos tenido la oportunidad de recibir y de que nos platiquen un poco aquí en Mundología. Si nos firmas, por Claro favor, que un sí. agradecimiento, tu nombre, Claro que sí. de que Oye. pasaste por Mundología. Oye, pero veo que todos tienen muy bonita letra y No te preocupes, No yo importa. tengo letra de doctor y todo el mundo me entiende. vamos a firmar aquí. Me voy a poner de rodillas porque si no, no alcanzo. Sí, por favor. Y vamos a firmar. Sí, y ¿qué le ponemos? Muchas gracias y muy bonito programa. Ay, muchas gracias, qué amable, qué bueno que pudiste acompañarnos. La verdad es que el día de hoy nos has ilustrado, pero bastante. Así que los que tenían dudas en ir a un notario, acercarse a un abogado para consultar este tipo de temas, yo creo que pierdan el miedo. La verdad es que van a aclarar muchas dudas y sobre todo van a tener la confianza y el respaldo de una persona que siempre los va a estar ayudando, ¿verdad? No, claro que sí, claro que sí. Yo creo que dentro de todo, así rápido, Sí. yo creo que pierdan el miedo a acercarse a su notaría, con su notario o con su abogado o colaborador de la notaría, que es mi caso, que eso les va a ahorrar muchos contratiempos en situaciones legales, ¿sí? Claro. Con toda confianza, yo creo que en todas las notarías pues, es lo mismo, pero ahí en la notaría 69 con todo gusto lo recibe. Gracias. Oye, Eduardo, pues también te tengo un regalito que también les doy a todos mis invitados. Ay, muchas gracias.
Ya te ayudé a abrirlo un poco porque siempre batallan. Ábrelo si quieres. Y esta es una pluma del programa Mundología. Ay, muchas gracias, Isa, Marta. Qué bonito. Ahora sí que te hago responsable porque como el programa es Mundología, el mundo está en tus manos, así que lo tienes que cuidar y todos nosotros, todos somos Claro que sí. responsables de este mundo. Claro que sí, claro que sí. Gracias, No, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por habernos acompañado y por habernos ilustrado. Y a todos los que nos ven desde casa y los que estuvieron aquí en el estudio, muchas gracias por estar en Mundología. Soy su amiga Marta Isa Treviño, el licenciado Eduardo Rodríguez, y los esperamos la próxima semana, otra vez, los jueves, en punto de las 6 de la tarde, con Mundología. Muchas gracias. Gracias.